26, 66, 121. Si estos números no te dicen nada, apaga el móvil y siéntate, porque lo que está a punto de ocurrir en 2026 va a reventar la historia de MotoGP. Marco Bezzecchi, 5 victorias consecutivas, 121 vueltas lideradas sin pausa, un récord que dejó atrás al mismísimo Jorge Lorenzo. Y todo esto con un arma secreta que la Fórmula 1 declaró ilegal hace años. El F-Duct aerodinámico. Eso es solo la punta del iceberg. Pero antes de que te cuente cómo Aprilia va a humillar a Ducati en su propia casa, quiero que me dejes una palabra abajo. Una sola. ¿F-Duct o no F-Duct? ¿Crees que esta tecnología es el futuro o es un truco sucio? Dímelo en 2 segundos y suscríbete porque esto no te lo va a contar la prensa oficial. Vamos allá. Hemos vuelto a Noale. Abril de 2025. Mientras el paddock entero celebraba el dominio de Pecco Bagnaia y la magia de Marc Márquez sobre la Ducati Desmodifici GP25, algo se cocía en el norte de Italia. Aprilia había tomado una decisión radical. Una decisión que ningún otro fabricante se atrevió a tomar. Ellos no iban a pelear por el campeonato de 2025, iban a sacrificarlo. Y eso, en el mundo del motor, es como declararse en quiebra voluntaria para después comprar el banco. ¿Por qué? Porque el reglamento de MotoGP premia a los valientes que miran más allá de la siguiente curva. En 2026 entraban en vigor nuevas normas sobre la aerodinámica activa y la gestión del aire caliente de los frenos. Pero Aprilia, liderada por el ingeniero jefe Romano Albesiano, encontró un agujero legal del tamaño de un camión. Un concepto que Liberty Media había prohibido en Fórmula 1 en 2020, el famoso F-Duct. Originalmente, era un conducto que el piloto tapaba con la rodilla para reducir la resistencia al aire en las rectas. En F1 lo eliminaron porque hacía los adelantamientos demasiado predecibles. En MotoGP nunca se había intentado, al menos no de esta forma. La RSGP26 no es una moto, es un órgano respiratorio con ruedas. El sistema que han desarrollado en Noale utiliza un conducto doble, uno frontal que se abre automáticamente por encima de 280 km por hora para canalizar el aire hacia la parte trasera de la moto, reduciendo la presión negativa que frena la moto en las rectas. Pero aquí viene lo diabólico. Al cerrar ese conducto en la frenada, el mismo aire se redirige hacia unos alerones internos que generan una carga aerodinámica monstruosa en el tren delantero. Es como tener 2 motos en una. En la recta de Mugello, Bezzecchi recuperaba 3 décimas por vuelta solo con este sistema. 3 décimas. En MotoGP, eso es una eternidad. Pero no nos adelantemos, porque para entender por qué Aprilia arrasará en 2026, tienes que entender el error estratégico que cometieron los gigantes. Ducati y, sí, también Marc Márquez. Ducati cometió el mismo error que Honda y Yamaha antes que ellos. Se enamoraron de su propia leyenda. En 2025 tenían a Marc Márquez ganando carreras con una moto diseñada para Pecco Bagnaia. Y eso funcionaba hasta que dejó de funcionar. Porque la GP25 era una moto pensada para el equilibrio. Pero Aprilia no quería equilibrio, quería terror. Mientras los ingenieros de Borgo Panigale peleaban por hacer compatible el estilo de frenada de Márquez con la estabilidad de Bagnaia, Aprilia hizo lo contrario. Diseñaron una moto para un solo piloto, Marco Bezzecchi, y un solo concepto, ataque puro. ¿El resultado? En los test privados de noviembre de 2025 en Sepang, Bezzecchi rodó en 1 minuto 56 segundos y 3 milisegundos. Eso es 3 segundos más rápido que el récord de la pista en carrera. Las telemetrías filtradas mostraban algo nunca visto. La RSGP26 entraba en curva con el gas abierto mientras el F-Duct se cerraba y la parte trasera se hundía como si tuviera suspensión activa. No la tiene. Es pura magia aerodinámica. Los pilotos de Ducati salieron de esos test con la mirada perdida. Un técnico anónimo dijo: "Esto no es ilegal, pero debería serlo". Es como si Aprilia hubiera encontrado el botón de física fácil. Nosotros estábamos jugando al ajedrez y ellos llevaban una calculadora de hidrógeno. Pero cuidado, porque tener la mejor moto no basta. Necesitas al piloto adecuado para un concepto extremo. Y aquí entra la segunda gran sorpresa: Marco Bezzecchi.
Muchos le llamaban el heredero de Valentino Rossi por su estilo plástico, su mochila de la VR46 Academy y esa forma de tirar la moto en la frenada como si odiara el asfalto. Pero lo que nadie sabía es que Bezzecchi había estado entrenando su técnica de deslizamiento aerodinámico desde 2024. Mientras Márquez afinaba su codo al suelo, Bezzecchi aprendió a usar su propio cuerpo como parte del sistema FDACT. Él no solo conduce la moto, él respira con ella. En las imágenes de telemetría se ve cómo mueve el torso milímetros hacia la izquierda en la recta de meta para activar un segundo flujo de aire que limpia la estela de la rueda delantera. Eso no lo hace ni un ordenador. Eso es talento bruto moldeado por una fábrica que le ha dado 24 horas al día de acceso a su túnel de viento. Y ahora, para que entiendas la magnitud de lo que estoy diciendo, necesito que hagas algo rápido. Abajo en los comentarios escribe una palabra, revolución, si crees que Aprilia ya ganó 2026 antes de empezar. O escribe Ducati si crees que Marc todavía tiene un as bajo la manga. Una palabra. Y si aún no lo has hecho, dale a suscribirte porque en 2 minutos voy a desvelar el fichaje que ha hundido la moral de todo el paddock. El fichaje que demuestra que Aprilia no está jugando a ganar un título, está jugando a cambiar la historia del motor. Vamos al tercer acto. 1 de marzo de 2026, 2 semanas antes del primer Gran Premio en Qatar. Aprilia filtra un comunicado de prensa de 3 líneas. Pero no cualquier comunicado. Aprilia Racing anuncia la contratación de Francesco Bagnaia para la temporada 2027. Silencio absoluto en Borgo Panigale. Porque esto no es solo un fichaje, esto es una declaración de guerra. Pecco Bagnaia, el bicampeón del mundo, el hijo pródigo de Ducati, se va a Aprilia. ¿Por qué? Porque Bagnaia sabe lo que viene. Él ha visto los datos de la RSG26. Él ha hablado con Bezzecchi en secreto y sabe que en 2026 Aprilia va a arrasar de tal forma que los contratos para 2027 se van a disparar como acciones en bolsa. Bagnaia no se va por dinero, se va porque no quiere ser el segundo en una Ducati que no supo reaccionar. Piensa en la magnitud de este movimiento. Por primera vez en la era moderna, un piloto en activo deja al fabricante dominante para unirse al aspirante justo un año antes de que ese aspirante gane todo. ¿Qué le dice eso a los jóvenes de Moto2? ¿Qué le dice a los patrocinadores? Que Aprilia es ahora el centro de gravedad del mundo. Y ojo, que esto no es solo de pilotos, porque la bomba silenciosa la soltaron en enero. El ingeniero jefe de aerodinámica de Red Bull F1 se ha unido a Aprilia como consultor externo. Cuando la Fórmula 1 mira hacia MotoGP, sabes que algo huele a campeonato. Analicemos los números fríos porque aquí no hay opiniones, hay ingeniería. En el circuito de Losail, donde se corre la primera carrera de 2026, los simuladores de Aprilia predicen una ventaja de 7 décimas de segundo por vuelta sobre la mejor Ducati. ¿De dónde sale esa diferencia? 3 factores. Primero, el FDACT reduce la resistencia al aire en un 12% en las rectas de más de 300 km por hora. Eso se traduce en 5 km por hora más de velocidad punta sin gastar un solo caballo extra. Segundo, la carga aerodinámica en las curvas de alta velocidad aumenta un 18% gracias a los alerones internos redirigidos. Eso significa que Bezzecchi puede perdonar errores que en cualquier otra moto serían caída segura. Y tercero, la gestión de los neumáticos. Aquí viene lo más bonito. Como la moto genera menos resistencia, el motor no se estresa. Y como el motor no se estresa, el neumático trasero sufre un 23% menos de degradación por vuelta. ¿Resultado? Mientras Marc Márquez tenga que gestionar su goma desde la vuelta 10, Bezzecchi podrá atacar hasta la bandera a cuadros. Y eso, amigos, es un superpoder en MotoGP. Pero hay un ingrediente que nadie menciona, la desesperación positiva. Aprilia no tiene la presión de Ducati, no tienen que justificar 300 periodistas por carrera ni 20 pilotos en la parrilla. Ellos solo tienen 2 motos oficiales y una obsesión, demostrar que la innovación no se compra con presupuesto, se compra con huevos. Cada pieza de la RSGP26 ha sido pensada para un único propósito, ganar, no para vender scooter, no para contentar a un piloto estrella. Ganar. Por eso han sido capaces de implementar el FDACT mientras Ducati seguía pegando alerones nuevos con cinta de doble cara, mientras Honda seguía sin saber qué hacer con su motor, y mientras Yamaha sigue siendo Yamaha.
Te voy a contar algo que no ha salido en ningún medio. Fuentes internas me han confirmado que Marc Márquez probó una especie de ETH-DACT en la GP26 de Ducati durante los test de febrero. No funcionó. ¿Por qué? Porque el concepto de Aprilia no es solo un conducto, es todo un concepto de chasis. La RS GP26 tiene el motor montado 7 milímetros más bajo que la GP25, lo que baja el centro de gravedad justo lo necesario para que el ETH-DACT no desestabilice la moto al abrirse. Ducati intentó copiarlo sobre la marcha, y el resultado fue que la moto hacía caballitos en la salida de curva. Y un caballito a 280 km por hora con la aerodinámica moderna es una invitación al hospital. Eso es lo que separa a los genios de los copiones. Aprilia no copió nada. Inventaron una nueva categoría. Pero hablemos ahora de lo que nadie está contando: el efecto dominó psicológico. Porque una cosa es tener una moto rápida y otra muy distinta es que el resto del paddock sepa que no tiene ninguna posibilidad. Y eso es exactamente lo que está empezando a pasar a finales de 2025. Los pilotos de Ducati, incluido el propio Márquez, han comenzado a mostrar signos de frustración en las ruedas de prensa. Ya no hablan de ganar, hablan de limitar daños. Y eso, para un competidor de élite, es el principio del fin. Cuando un piloto sale a pista pensando en el segundo puesto, ya ha perdido. Aprilia lo sabe. Por eso han invertido tanto en transmitir esa imagen de invencibilidad. No es casualidad que hayan filtrado los datos de Sepang. No es casualidad que hayan dejado ver el ETH-DACT en fotos espía. Quieren que Ducati sepa lo que viene. Quieren que tiemblen. Y mientras tanto, en el box de Aprilia, la calma es absoluta. Bezzecchi ni siquiera mira los tiempos de los demás durante los entrenamientos. Él sigue su programa. Su ingeniero le habla al oído con datos que nadie más tiene. Y cuando sale a pista no pelea contra nadie, pelea contra el cronómetro. Ese es el nivel. Estamos hablando de un piloto que ha interiorizado la moto hasta el punto de que sus telemetrías parecen generadas por ordenador. Sin picos de gas, sin frenadas bruscas, sin correcciones de dirección. Es una línea perfecta. Y esa perfección solo es posible cuando la moto es tan buena que el piloto puede confiar en ella al 100%. Ya hay quien compara esta situación con el dominio de Honda en 2014 o el de Ducati en 2022, pero esas comparaciones se quedan cortas, porque en aquellos años el dominio se basaba en un piloto genial o en un motor superior. Aquí el dominio se basa en una filosofía integral. Aprilia ha reinventado la relación entre el piloto y la máquina. El ETH-DACT no es un añadido. Es el eje alrededor del cual gira todo lo demás. El chasis, la suspensión, la electrónica, incluso la postura del piloto. Todo está diseñado para que ese conducto funcione. Y eso es precisamente lo que hace tan difícil copiarlo. No puedes copiar una pieza, tienes que copiar un concepto completo. Y eso lleva años. Mientras Ducati intenta reaccionar, Aprilia ya está pensando en 2027. Pero no todo es color de rosa. Hay una advertencia, un riesgo, algo que puede destrozar el sueño de Aprilia. El ETH-DACT es un sistema mecánico, tiene partes móviles. En un deporte donde las vibraciones rompen tuercas y soldaduras, ¿qué pasa si ese conducto se atasca en la posición equivocada en la curva más rápida de Phillip Island? ¿Qué pasa si Bezzecchi se queda sin ese empujón de 5 km por hora en una batalla rueda a rueda con Alex Márquez? La fiabilidad. Ese es el talón de Aquiles. Aprilia ha construido un reloj suizo en medio de un terremoto, y los relojes suizos, cuando fallan, fallan del todo. Pero ellos lo saben. Por eso han contratado a Bagnaia para 2027. Porque incluso si la RS GP26 explota en 3 carreras, tienen un bicampeón esperando para recoger las piezas. Esa es la inteligencia. No solo ganar ahora, ganar siempre. Y aquí entra otro factor que casi nadie está considerando: el papel de los pilotos satélite de Aprilia en 2026. Porque aunque la moto oficial sea la que acapare todos los focos, el equipo ha destinado 2 RS GP26 con especificaciones casi idénticas a los equipos clientes. Y eso cambia completamente la dinámica de las carreras. Mientras Ducati tenga que repartir motos de diferentes especificaciones entre sus 8 pilotos, Aprilia tendrá 4 motos idénticas que generan datos constantes. Eso significa que cada fin de semana, Bezzecchi dispondrá de 4 veces más información sobre el comportamiento del neumático, la evolución de la pista y los mapas de motor. Los pilotos satélite no son rivales para él, son sus ojos en la pista. Y cuando uno de ellos consigue colarse entre las Ducati,
El caos táctica es absoluto, porque Márquez no sabe a quién atacar. No sabe si ese Aprilia satélite va a defenderse o va a dejar pasar a Bezzecchi. Es una ventaja invisible pero devastadora. Mientras tanto, ¿qué hace Honda? Pues la misma Honda de siempre. Reuniones de emergencia, declaraciones ambiciosas y ninguna solución real. Su problema no es aerodinámico, es estructural. No han sabido atraer talento joven, no han sabido retener a sus ingenieros y, lo peor de todo, no han sabido leer el reglamento. En 2026, Honda seguirá siendo la sombra de lo que fue. ¿Y Yamaya? Bueno, Yamaya sigue perdida entre un motor plano que no empuja y un cuadro que solo funciona cuando las temperaturas son perfectas. El único que podría plantar cara es KTM, pero su apuesta por el chasis de carbono aún no ha dado los frutos esperados. Y cuando tienes a Pedro Aposta quejándose de que la moto no gira, sabes que el problema es gordo. Así que el panorama está claro. Aprilia ha jugado sus cartas con una precisión quirúrgica. Han sacrificado 2025, han innovado donde nadie se atrevía y han construido un proyecto que mira más allá del próximo domingo. Y ahora, cuando el semáforo se apague en Qatar, todos sabremos lo que algunos ya intuyan, que 2026 será el año de la bestia de Noale. Pero no cerremos sin hablar del legado, porque lo que está haciendo Aprilia no es solo ganar carreras, es cambiar la forma en que se conciben las motos de MotoGP. Dentro de unos años, todos los fabricantes tendrán algún tipo de sistema de conductos aerodinámicos, eso ya lo sabemos. Pero Aprilia será recordada como la que lo hizo primero, como la que rompió el molde, como la que se atrevió a mirar a la Fórmula 1 y dijo: «Eso que vosotros prohibisteis, nosotros lo hacemos legal». Y cuando los libros de historia repasen esta época, el nombre de Marco Bezzecchi aparecerá junto a los de Rossi, Márquez y Lorenzo. Pero con un matiz. Él no ganó gracias a un talento sobrehumano ni a un presupuesto infinito. Ganó gracias a una idea. Una idea que nació en un túnel de viento de Noale, una madrugada de lluvia, cuando un ingeniero preguntó: ¿y si el aire no es el enemigo, sino el mejor aliado? Según los modelos predictivos del equipo de datos, si Bezzecchi mantiene el ritmo de los tests, terminará la temporada 2026 con 12 victorias, 8 poles y el título con 4 carreras de antelación. Eso sería más dominante que el pick de Marc Márquez en 2014 y más dominante que el pick de Valentino Rossi en 2005. Estaríamos hablando de la temporada más brutal del siglo XXI. Y lo mejor de todo es que no se vislumbra un relevo, porque con Bagnaia ya firmado para 2027, Aprilia garantiza que el cambio de pilotos no será un problema. Al contrario, Bezzecchi y Bagnaia se llevan bien, se respetan y lo más importante, ninguno de los dos tiene el ego de exigir una moto a su medida. Se adaptan. Y una moto como la RS GP26, que premia la suavidad y la precisión, encaja como un guante con ambos. Imagínate estar en la parrilla de salida en Qatar, domingo 8 de marzo de 2026. Luces que se apagan. Bezzecchi sale desde la pole. En la primera recta ya tiene 2 metros de ventaja porque el F-Duct le da un empujón extra. En la frenada de la curva 1, el conducto se cierra y la moto se clava al suelo como un clavo. Marc Márquez intenta seguirle, pero la GP26 empieza a sufrir con el neumático delantero. A la vuelta 5, Bezzecchi ya ha abierto 1 segundo y 2 décimas. A la vuelta 10, casi 2 segundos. Y entonces ocurre lo increíble. Por la radio, el ingeniero de Aprilia le dice: «Marco, empieza a gestionar». ¿Gestionar? ¿Con 2 segundos de ventaja? Sí, porque pueden permitirse el lujo de no exprimir la moto. Eso es aterrador. Cuando un piloto gana sin sudar, el resto se derrumba. Y eso es lo que veremos en 2026, un derrumbe general. Ducati peleando por ser el mejor del resto. KTM rezando porque llueva. Y Aprilia celebrando cada domingo como si fuera un entrenamiento más. Así que ya sabes, abril de 2025, Aprilia sacrificó todo. Marzo de 2026 recogerán la cosecha. Bezzecchi será campeón. El F-Duct será legal durante al menos una temporada más. Y Ducati tendrá que explicar a sus inversionistas por qué perdieron el tren de la historia mientras intentaban copiar a un equipo que tenía menos presupuesto, menos pilotos y menos prensa. Pero todo esto no sería posible sin una cosa, sin los que miran más allá de la siguiente curva, los que entienden que la innovación no es ruedo, es suscripción al conocimiento.
Y tú, que has llegado hasta aquí, que has aguantado este análisis completo de la revolución de Noale, con todos sus secretos técnicos, sus fichajes explosivos y su dominio psicológico, te toca a ti. Abajo en los comentarios escribe solo un número, 26, por 2026, por la moto que cambiará todo. Y si este vídeo te ha hecho sentir eso que sientes cuando un motor ruge a 19.000 revoluciones, suscríbete, porque esto no ha hecho más que empezar. En las próximas semanas analizaremos al detalle el sistema de suspensión trasera de la RS GP26 y cómo interactúa con el F-Duct. No te lo pierdas. Yo me despido. Y recuerda, la física no entiende de nombres, solo de conductos abiertos.